la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Para Dios, la legitimidad de la ley de Israel no consiste en que haya heredado el trono de su padre, sino en que se ponga al servicio del pueblo, administrando justicia en nombre de Dios y haciendo respetar el derecho del prójimo, porque esa es la conducta observada por Dios mismo. Esa justicia está puesta al servicio de la vida humana, incluso si ésta pareciera salirse de los cauces de la ley. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: el Señor, nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá: vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: vive el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó, y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ayer con la genealogía evocábamos la obra creadora de Dios, hoy evocamos el Éxodo, la obra liberadora de Dios. La profecía que encontramos en el libro de Jeremías nos lleva a pensar en que esa promesa de liberación de parte de Dios se ha venido cumpliendo en todas las generaciones, pero que en cada generación se cumple de una manera mucho mejor que en la anterior. De hecho, aquí en el relato encontramos como dos partes. Cada una comienza con este anuncio: miren que llegan días. En la primera parte se refiere al descendiente de David. Yo suscitaré a David un vástago legítimo. El rey que estaba gobernando en ese momento era ilegítimo, no porque no fuera de la descendencia de David, sino porque no estaba reinando con justicia y derecho. El rey se llamaba Sedecías, es decir, el Señor es mi justicia. Y por eso dice que el rey que va a enviar como vástago legítimo de David, es decir, como sucesor legítimo de David, se llamará el Señor nuestra justicia. El rey invocaba el nombre de Dios a su acomodo, para su provecho. En cambio, el rey legítimo que Dios va a enviar invocará el nombre de Dios para beneficio de todos, el Señor nuestra justicia. Y luego anuncia otra vez, miren que llegan días, y ahora se refiere a la obra liberadora del Éxodo. Ya no se va a decir, vive el Señor que nos sacó de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que nos trajo del país del norte, es decir, el Dios que nos rescató del cautiverio de Babilonia. Si la salida de Egipto fue una proeza memorable, la salida de Babilonia lo será aún más. Es decir, Dios como que va manifestando su obra de una manera cada vez más generosa con su pueblo. Eso precisamente es lo que se cumple con el nacimiento de Jesús. Nos encontramos aquí también este relato de cómo fue el nacimiento de Jesús, explicado en clave de Éxodo. María, antes de que estuviera viviendo con José, resulta encinta, y esto a José le causa una gran crisis. José era un hombre justo. Justo quiere decir observante de la ley de Moisés. Pero esa justicia no le alcanza
para aceptar ese hecho que le resulta incomprensible. Y entonces él trata de conjugar la justicia de él con el amor a María. Y la única salida que encuentra es rechazarla, repudiarla, despedirla en secreto. Normalmente eso se hacía públicamente para que constara que la mujer había faltado a sus compromisos y entonces el marido la despedía. Pero ahora José se siente movido por el amor más que por la observancia de la ley, y por eso decide que la va a repudiar en secreto. Cuando él ha creído encontrar la solución, entonces Dios lo lleva a realizar un éxodo. Entonces él comienza una nueva andadura, porque es el ángel del Señor el que lo lleva a la comprensión de la realidad. Y esa nueva comprensión lo conduce por un camino diferente. José tiene que salir de esa justicia de la ley para entrar en la justicia de la fe. Él debe superar ese apego a la ley para decidirse únicamente por el amor. Viviendo en el amor, él irá mucho más allá de la ley, sin quebrantar la ley. El ángel del Señor lo llama Hijo de David. José deberá adoptar a Jesús, ponerle nombre a Jesús, para que así se cumpla la promesa de Dios, un descendiente de David. Pero un descendiente de David que no lo será de manera biológica. Lo que decíamos ayer, José, el esposo de María, de la cual fue engendrado Jesús. Ahora se explica eso. Esa generación no es biológica, sino por obra del Espíritu Santo. José, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo varón, y tú le pondrás por nombre Jesús. Fijémonos que aquí en este relato hay dos nombres y dos le ponen nombre. José le pone el nombre de Jesús. Jesús quiere decir el Señor salva. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de los pecados. El gran enemigo del pueblo no es el pueblo vecino. El gran enemigo del pueblo no es el invasor romano. El gran enemigo del pueblo es su propia injusticia, la injusticia de cada uno de sus habitantes. Y esa injusticia es la que se llama pecado. No nos acostumbremos o no nos dejemos meter el cuento de que el pecado consiste únicamente en los malos pensamientos sexuales o en las malas acciones sexuales. Eso es una ínfima parte de lo que es el pecado. El pecado es cualquier forma de injusticia, incluida la injusticia sexual, pero no es solo la injusticia sexual. Entonces, el Señor salvará a su pueblo de los pecados. Llama la atención sobre el hecho de que el verdadero enemigo del pueblo es la injusticia que se ha atrincherado en el corazón de cada uno de sus ciudadanos.
Y luego explica el evangelista, esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Y ahora viene la promesa. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La promesa que Dios le había hecho al rey Acaz era la Virgen, la doncella concebirá y dará a luz un hijo. Ahora la promesa se hace todavía mucho más grande en su contenido cuando dice la Virgen concebirá. Doncella quiere decir la mujer joven que está abierta a transmitir la vida. Pero virgen quiere decir la mujer fiel. María, que había aparecido como que le estaba jugando sucio a José, en realidad representa al pueblo fiel de Dios. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aquí le pone ella ese nombre, Emmanuel. José le pone el nombre de Jesús, porque para los que son como José, lo que hay que entender es que Dios es el liberador que salva de los pecados. En cambio, para los que son fieles como María, el rey que viene, el descendiente de David, se llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, es decir, el Salvador que habita entre los hombres. Estas dos maneras de llamar a Jesús nos muestran que el éxodo que Dios está realizando con su pueblo es superior a la salida de Babilonia. Si el éxodo cuando salieron de Egipto fue una gran proeza y el de la salida de Babilonia superó a la salida de Egipto, ahora este todavía es superior. ¿En qué consiste esa superioridad? En que ahora lo que hay es una libertad interior que se convierte en libertad para amar. Y este éxodo viene siendo como una antesala del éxodo definitivo, cuando el hombre asume esta libertad para amar y abraza a Jesús como el Dios con nosotros. Entonces recorre el camino para vencer el último enemigo que le queda al pueblo de Dios, la muerte. Siguiendo a Jesús, aceptando a Jesús y siguiéndolo, se realiza el éxodo definitivo, el que nos hace superar el enemigo fatal, la realidad de la muerte. Eso es lo que nos invita esta promesa a considerar en este día de esta octava de Navidad que estamos celebrando, esta octava de preparación a la Navidad. El Señor Jesucristo nos invita a que lo acojamos como José, renunciando a toda justicia nuestra para que Él nos haga justos, como María, con la alegría de sentir a Dios entre nosotros. Hermanas y hermanos, para preparar debidamente el camino del Señor,
Es preciso que creamos en la vida humana como el valor de discernimiento, como criterio de juicio y como suprema regla de vida y norma de convivencia. Pidámosle a Jesús que venga a infundirnos esa fe en la vida. Vamos a responder cantando: ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Señor Jesucristo, la Iglesia que lleva tu vida en sus entrañas, a veces, como la Virgen María, se siente objeto de sospecha y encuentra dificultades para anunciarte. Ven y anímanos a dar testimonio de vida cristiana. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Señor Jesucristo, la lógica de la guerra nos ha ido cambiando el pensamiento y hasta hemos llegado a pensar que la muerte es solución. Ven y ayúdanos a cambiar de mentalidad y de conducta para que cesen en nuestra sociedad las violaciones de los derechos humanos y nosotros podamos dar testimonio a favor de la vida humana. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Señor Jesucristo, entre nosotros hay mucha injusticia, agazapada incluso en las instituciones que tienen el sagrado deber de administrar justicia. Ven a nuestra sociedad a través de la justicia de tus discípulos y penetra en nuestras estructuras sociales con la fuerza de tu Espíritu. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Señor Jesucristo, entre nosotros hay quienes piensan que el derecho o la ley los autorizan a proceder contra la vida humana, rechazándola, excluyéndola o en casos extremos suprimiéndola. Ven y enséñanos a superar la justicia de la ley mediante la justicia del Espíritu. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Señor Jesucristo, tú sabes que hay niños que no llegan a ver la luz y enfermos que cierran prematuramente sus ojos porque manos humanas les arrebatan la luz de la vida. Ven a salvarnos del pecado que nos hace árbitros de la vida de los demás. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Hagamos nuestras peticiones particulares.
Señor Jesucristo, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor y dador de vida, para que